Estamos con Eliana. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. A ver, pregunta. El Gobierno Nacional salió a comunicar una nueva medida inclusiva para las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Y fuera del aire comentamos contigo, bueno, de pronto, tanto, viste la crítica que hicieron al Gobierno Nacional, bueno, tanto hablar de inclusión, se olvidaron de la economía. Entonces, bueno, contanos un poco cómo es, desde el punto de vista político, cómo es este equilibrio entre inclusión y economía, ¿no? Está buenísima la pregunta porque justamente hay una idea a veces difundida de los detractores de la equidad de género que tiene que ver con plantear que las políticas feministas alejan al electorado o son políticas de un nicho específico, ¿no? Y esa mirada desconoce dos cuestiones claves. Por un lado, que en los barrios populares y todos los sectores de la sociedad las mujeres abortan y entonces las mujeres pobres abortan en peores condiciones. En todos los espacios de la sociedad hay violencia de género y también hay personas trans que tienen derecho a una identidad que las represente. Pero puntualmente esta política en particular justamente cruza los dos mundos porque implementa la equidad de género en un sector de la economía que tiene que ver con observar cómo la recuperación económica de la pospandemia tenía un sector relegado, que es un sector muy vulnerabilizado, que son las trabajadoras de casas particulares. Bien. Entonces, esta política específica busca atender a ese sector. Bien, ¿y qué opinás? Bueno, contanos un poco cómo son las características de esta inclusión a los trabajadores de casas particulares y después te pregunto temas políticos, propiamente dicho. Bueno, no, particularmente lo que se ha expresado desde distintos sectores tanto desde el Ministerio de Economía como desde el Ministerio de las Mujeres, es que actualmente las mujeres están principalmente empleadas en sectores específicos. El comercio es el primer sector, el segundo sector son las trabajadoras de casas particulares y el tercero tiene que ver con el sector de los servicios, la educación y la salud. Lo que se había notado respecto de la recuperación en comparación con los trimestres anteriores es que esos otros sectores se habían recuperado y el sector de las trabajadoras de casas particulares estaba rezagado en esa recuperación. Más o menos en la pandemia, 300.000 trabajadoras de casas particulares se cayeron de ese sistema. Claro. Esto implica también una sobrecarga de trabajo doméstico de aquellos sectores tal vez de clases medias que son justamente las que las empleaban. Entonces, un poco esta política lo que busca es atender los dos lados de esa relación. ¿En qué consta el beneficio? Es un beneficio de 50 a 30% del salario que directamente va a aportar el Estado a aquellas familias que blanqueen a su trabajadora de casa particular o la contraten. ¿Por cuánto tiempo lo financia el Estado? Son 6 meses de financiamiento y después la persona empleadora tiene que mantener esa relación laboral durante otros 4 meses. Y a su vez, aparte de la transferencia... O sea, garantizarle 10 meses. Garantizar 10 meses de trabajo con la idea de que se recupere y que se recupere ese empleo con mayor calidad, que justamente a través de la registración, lo cual da acceso a muchísimos beneficios, como es contar con una RT, aportes a la jubilación y también el acceso a las licencias de distinto tipo. Aparte de eso, va a venir acompañado por una tarjeta del Banco Nación, sí, porque se le va a abrir una cuenta de sueldo a la trabajadora y eso le va a habilitar directamente una tarjeta de crédito con un monto mínimo para poder financiarse. Entonces, esos son todos los... Y ahora voy a tu rol, vamos a combinar tu rol de politóloga, vamos a desembarcar por un ratito en el Ministerio de Economía. Desde el Ministerio de Economía también están trabajando con políticas de género, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta es una de las iniciativas y se han avanzado en otras cuestiones, como tiene que ver la cuestión, por ejemplo, de otra cuestión absolutamente subrepresentada de la agenda y de las necesidades de las mujeres, como tiene que ver, por ejemplo, la justicia menstrual. Se han trabajado distintas iniciativas, el presupuesto con perspectiva de género, que es justamente poder cuantificar en los presupuestos públicos, tanto nacional como de las distintas provincias, cuáles son aquellos programas y funciones que se destinan a la cuestión de la reducción de las brechas y de la equidad de género. Bueno, ¿y qué opinas de la reducción de las brechas? No, bueno, evidentemente... ¿Cómo lo ves? Bueno, de tu rol, ¿no? No, es que evidentemente es un trabajo complicado en el cual hay mucho por hacer. Lo importante es poder tomar la agenda y empezar a desplegar esas políticas, ¿no?
creo que el presupuesto con perspectiva de género ayuda a poder identificar cuáles son los aportes que hace cada Estado en ese sentido. Después, bueno, digamos, la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo es muy desigual, continúa haciéndolo y es importante poder promover de repente la inserción en determinadas áreas específicas que son las que tienen mejores remuneraciones y que tienen a las mujeres más discriminadas o rezagadas, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de la construcción o puede ser tal vez la industria del software. O sea, hay muchos sectores en donde las mujeres son minoría y trabajar para reducir esas brechas y equilibrar esas relaciones va a generar una disminución total de las brechas salariales entre varones y mujeres. Bueno, hablamos por un lado del nuevo programa de inclusión de las trabajadoras de casas particulares, hablamos de la brecha salarial, la participación de las mujeres en el mercado laboral, una reflexión tuya como politóloga de la integración del nuevo Gabinete Nacional. Bueno, evidentemente ya es un tema que se ha charlado bastante en estos días de agenda, ¿no? Hay como una reflexión generalizada que creo que tiene que ver, por un lado, con la cuestión del volumen político, ¿no? Que aparece como una frase un poco ya... Muy de fútbol parece, ¿eh? Claro. Volumen de juego lo llaman. Puede ser, pero no bueno... no importa, no tenés el compromiso de ser futbolera, pero yo digo, volumen político, ¿qué es? Capacidad de anticipación, capacidad de respuesta, experiencia, trayectoria. Todos dicen volumen político. Sí, yo creo que es, ¿sabes qué también? Que tal vez tiene que ver también con la metáfora futbolera, creo la cuestión del arraigo temático, ¿no? De los nuevos ministros, que es como la posibilidad de tomar las riendas de esas carteras y poder implementar políticas que lleven a puerto en forma rápida y eficaz, ¿no? Evidentemente se están haciendo como distintos anuncios en ese sentido y eso es importante. Y bueno, claramente la cuestión del volumen político también implica darle como un nuevo arraigo, no solo temático, sino también territorial, ¿no? Creo que lo que se ha manifestado tanto en el gabinete de la provincia de Buenos Aires como en el nacional es la figura, digamos, la suma de figuras que tienen ese arraigo territorial. Vamos a hablar, le tenemos ahí la imagen, lo tenemos acá, por un lado lo tenemos a Juan Mansur, del otro lado a Julián Domínguez, ahí lo estamos viendo en la pantalla final. Bueno, y está Juan Mansur, gobernador, ex gobernador, porque pidió licencia, de la provincia de Tucumán, donde tiene relación con el sector empresario, con el sector sindical, con el sector de la salud, con el sector de la economía, producción de azúcar y demás. Y bueno, y por otro lado, Julián Domínguez, que ya no solamente fue presidente de la Cámara de Diputados, sino que también integró el gabinete junto a Cristina Fernández como ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, ¿no? Claro, a eso me refería con la cuestión del arraigo temático, ¿no? Personas que ya estuvieron a cargo de esos ministerios. Mismo Filmus fue ministro no lo mencioné a Filmus, obviamente, fue ministro. Claro, fue de Educación y Ciencia cuando eran un mismo ministerio. Un mismo ministerio. Bueno, le toca después estuvo en los asuntos relacionados con Malvinas, que forma parte de la cultura, ¿no es cierto? Todo lo que está relacionado con la defensa de la soberanía es un hecho también trascendente donde marca una trayectoria y negociar en situaciones complejas. Y ahora le toca Ciencia y Tecnología. Sí, también tanto Aníbal Fernández como Julián Domínguez fueron en su momento precandidatos a gobernadores por la provincia de Buenos Aires. Filmus ha sido en varias oportunidades candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Digo, independientemente de que hayan alcanzado o no esos roles, expresa una pertenencia territorial, un arraigo, un hacer política en esos distritos que evidentemente tuvo que ver con la búsqueda en este recambio. Bueno, Liana, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ustedes por la invitación.